Miren, señores, hoy el lunes, ustedes estaban hablando del déficit. El déficit principalmente, el déficit comercial es con los Estados Unidos. Claro, tenemos un déficit también pronunciado en el déficit con Centroamérica es inadmisible. Eso es lo que digo. Es inadmisible porque son dos economías, son similares, economías similares. Nivel de desarrollo económico y social parecido. Por ejemplo, ya nosotros tenemos un buen desarrollo en el ámbito farmacéutico, tanto en la elaboración, en la fabricación de equipos farmacéuticos como de medicina. Por tanto, no deberíamos tener un déficit tan pronunciado con Guatemala, por ejemplo. De donde importamos muchos fármacos, para que sepas. Con Guatemala, bueno, no deberíamos importar tanto fármaco de Guatemala. Sí, aquí lo estamos produciendo también. Me gusta mucho esa capa de... Sí, entonces hay un problema con el ron, que es que los centroamericanos tienen medidas de restricciones no arancelarias. Sí. Yo estamos hablando de hace más de 20 años que yo estuve en Centroamérica promoviendo exportaciones. Ellos te dicen, no, nosotros el color que se exige para este tipo de producto es rosado. Tiene que cambiarle toda la planta, pero no, sí. Te buscan una cosita y eso dura fácilmente 6 meses en lo que tú estás resolviendo con las autoridades, especialmente en Costa Rica. Es un proteccionismo. Es un proteccionismo extraño que deberíamos nosotros denunciarlo constantemente. Aquí no tenemos esa habilidad. No, un proteccionismo. Mira, el ron dominicano duraron más de 10, 15 años para poder ingresar, si es que ha ingresado ya. Plenamente a Centroamérica ingresó. Pero con las limitaciones de que habla. Hay empresas que han reducido su participación, como lo que le llaman la machetería, labranza, equipo de labranza, que éramos líderes y de repente por esa medida de carácter no arancelario, cuando viene a ver... porque cerramos la planta en La Vega. No la cerraron. Y desapareció la cerraron la planta en La Vega justamente por eso, Pedro. No es porque la cerraron, porque no tenían mercado, porque se fueron reduciendo los mercados, le lavaban, básicamente por medidas no arancelarias. Y en el caso... Y con las flores. Arados, alas, flores. La República Dominicana tiene un mercado cautivo de casi 1 millón de almas en los Estados Unidos o más. ¿Cómo es la cosa? 1 millón de personas que tú le puedes dar todo lo de la República Dominicana y lo van a comprar. Las maquetas de Nueva York deberían estar repletas de productos agrícolas dominicanos. Sí, señor. Y se puede utilizar el aeropuerto de Puerto Plata, que viaja al este, que tiene muchos vuelos hacia el este de los Estados Unidos. Embarcaciones, muchísimas formas, las flores que tú señalaste también. Flores, pero nosotros no tenemos políticas de promoción de exportaciones a esos mercados que le llaman mercados étnicos. Por ejemplo, la gente, aquí habían pequeñas empresas de maletas, la gente que viajaba a Nueva York con la maleta llena de crema santa, de puchún, de pochún, de Fortimar. De otras cajas, decían, exportaban cajas de esos tipos, cosas raras. Le decían, es sin valor comercial, 3 cajas. Se iban, no tiene valor comercial, es para distribuir. Mentira, la vendían. Y llegaron hasta el mercado de cerveza. Era un mercado a mano, hace 20 años. Tú llevas una caja de cerveza o una caja de ron. Así mismo. La declarabas sin valor comercial. CEDOPE te daba certificaba una factura que no tiene valor comercial. Y tú se la vendías a tus amigos. Y todo el mundo te compraba y ahí tú hacías el pasaje y todo lo demás cuando tú ibas. Esas exportaciones rudimentarias deben terminar. Ya nosotros debemos... a ese mercado en Estados Unidos. Principal economía. ¿Qué pasó aquí? La gente no ha entendido hace más de 20 años. ¿Cuál era el problema que nosotros teníamos con la yuca? Bueno, que para tú probar que la calidad de la yuca era buena, ¿qué tú hacías? Le mochabas con el campesino, le llevaba el cojollito. Todavía lo hago yo en el mercado. Y lo ven así. En un mercado comprando yuca, creen que yo estoy loco. Lleno el piso de pedazos de yuca. No, eso no lo puedes hacer si tú vas a exportar. No. Entonces devolvían cantidades de furgones de yuca porque se infectaban por ahí y ya. La yuca tiene que estar completa y la yuca, además no sabían el embalaje, la yuca tiene que estar envuelta en cera. En cera. Sí. Y nada de eso se hacía. Y yuca Entonces, los costarricenses se llevaron la cepa, el cogollo de la yuca. Sí. Lo sembraron
y cumplieron con los requisitos de empaque y embalaje y nos ganaron en la maqueta de Nueva York. Mismo. Y en los guandules enlatados. Mira, en Ecuador no se come guandules, nadie come guandules. Sin embargo, dominicanos se llevaron, digamos, el know-how. El principal exportador de guandul. Y se convirtieron a Ecuador, que tiene tierra. El guandul es un producto rastrero, o sea, donde quiera. Pero nosotros exportábamos 50 millones de dólares en guandules enlatados a Miami y a Puerto Rico y a Estados Unidos. Todo eso se lo llevaron con mejor precio los ecuatorianos. Los puertorriqueños y los cubanos dicen gandul. Gandul. Entonces, todavía en Ecuador no se come guandules, pero es el principal exportador de guandules al mercado de la Florida y de Puerto Rico. Sí. Nosotros nos desalojaron de ese mercado. Nadie se puso a hacerle un estudio de factibilidad a las exportaciones. ¿Qué pasó? Tú sabes que aquí los principales empresarios, por ejemplo, Pepín Corripio, tiene plantas procesadoras de guandules en Puerto Rico, si no la ha vendido. No tiene. La tiene planta. Es decir, son grandes empresarios con capacidad para competir, pero nos faltó eso que le llaman cultura de exportación del Estado y del gobierno. Estamos hablando de durante 20 años. Nosotros tenemos más de 20 años de atraso en ese aspecto. Y entonces, el gobierno se ha dado cuenta porque cuando se ven las cuentas nacionales, de repente se dan cuenta, valga el término, de que hay un déficit fuerte en la balanza comercial. Y eso hay que reducir. Entonces, eso tú no puedes... Y gota a gota se llena la cosa, porque mira, son pequeñas cantidades, pero cuando tú las sumas todas, jugo de cereza, mermelada de cereza. Mira, a Europa, el mercado ese que tú llamas de las mermeladas, enorme, de mermelada del Caribe, del trópico, eso. Nosotros deberíamos, hay empresas que hicieron todo el esfuerzo, si no tienen el respaldo del Estado en la promoción de las exportaciones, no van a competir, Pedro. No van a competir con los africanos o con los propios centroamericanos. Nosotros estamos compitiendo en grandes volúmenes. ¿Qué? Banano, cigarros y frutas, aguacate. Y con un cuerpo diplomático comercial también en capacidad de promover allá en cada una de esas claro, que tengo entendido que ya hay un primer grupo que fue. Oye, esa era una propuesta de tiene que tener 25, 30 años, diciéndole que de nada hacen, que nosotros vamos a hacer de diplomacia. Nosotros lo que tenemos que tener nuestras embajadas tienen que ser fundamentalmente agencias de promoción de negocios. Exactamente. Promoción de inversión y promoción de exportaciones. Tú vas a encontrar, y eso pero tiene... se envían los aliados a darle un sueldito para que estén sentados. No, eso ya no debería ser. En la embajada de Panamá, todas las embajadas, hasta le ponían fecha a los funcionarios. No, tú vienes miércoles y jueves, tú vienes el martes, tú no vengas por ahora porque no caben en la embajada. Sí. No caben en la embajada. Eso no puede ser. Vergonzoso, Miren, en este momento, por ejemplo, de Centroamérica y africanos y haitianos, están en cualquier lugar, en Asia, en Estados Unidos, en Europa, procurando unos donaciones como los haitianos y otras inversiones o promoviendo comercio. Es decir, no juegan con eso. Nosotros nos vamos de gira y a beber trago, lo cual no debería ser. O sea, nosotros tenemos que primero hacernos una profunda autocrítica y comenzar trabajando con la oferta exportable, que no sé por qué ya no estamos en eso. Es decir, tú tienes, ¿cómo tú elaboras una oferta exportable? O mejor dicho, la actualizas. Bueno, con los estudios de mercado de los destinos que tú crees que el país puede producir. A primera vista tú dices, tal destino requiere, porque tú estás viendo su comportamiento de sus importaciones, requiere esto que nosotros podemos darse a mejor precio y hay transporte internacional ahí de manera competitiva. Bueno, pues vamos a trabajar en eso, se hace el estudio de mercado correspondiente, para eso está el personal de la embajada que ordene en el sitio donde está un estudio de mercado. Vamos a vender aleta seca de tiburón. Vendía en la República Dominicana, yo creo que no quedaba un tiburón por ahí. Bueno, porque los chinos, la sopa de tiburón es plato nacional. Bueno, pues no le podemos vender eso, yo pongo un ejemplo. Pero ámbar, larimar,
Estoy hablando de diversificación de exportaciones, donde tú puedes, con una canasta dando, como tú dices, grano a grano, tú tienes una oferta exportable que muy bien te puede ayudar en términos de disminuir el déficit comercial. Pero para eso hay que tener voluntad, no solamente del gobierno, sino también del sector exportador. Aquí nosotros fuimos a Curazao, estoy hablando de cuando yo estaba en eso. Y en Curazao, todo industrializado, más cerca nosotros podíamos venderle colchones. Teníamos buena fábrica de colchones. Pues resulta que cuando averiguan los sprines, que deben ir para abajo, lo tenían boca arriba y salían los clavos así. Oh, sí. Es mentira, pero cuando nos dijeron, mire, eso no puede ser, cuando lo abrieron, parecían puñales que estaban así para matar a la gente que se acostara ahí. Tenemos también que tener calidad. Nosotros tratamos en un Por país... eso es bueno la convocatoria, la mesa de las exportaciones que se está haciendo. Sí. Y reconocer que tenemos un problema que, por ejemplo, con Centroamérica, como tú dices, no se justifica. No se justifica muchas cosas. Que ellos no traen... No. Como también, Monza, cuando tú hacías ahorita la exposición acerca de las condiciones que tiene la estructura productiva del país, lo mucho que se está promoviendo y tomando un nuevo ánimo. Me preguntaba, Jim, ¿cómo que le den que 400 millones de pesos el desayuno escolar a los panaderos? No, eso no puede ser. Pero ¿y por qué? ¿Por qué? Hay un atraso de 400 millones. Eso y por eso ellos dicen que tienen que aumentar el pan, Orión, para que el precio. el precio del pan, para no salir del mercado, oye, porque le debe el Estado, el Ministerio de Educación. El calor a mí no me deja mucho hablar, porque yo veo que la temperatura está alta, ¿verdad? No, es que aquí Pero yo quería el llamar la aire atención. está- Ustedes a veces no les gusta reflexionar sobre eso. El Listín Diario trae algunas informaciones hoy, reportajes, que nosotros hemos venido señalando. No es posible consolidar una sociedad si la familia está débil. Yo no conozco en el mundo, tú puedes preguntar cualquiera de las grandes sociedades del mundo, lo primero que tienen consolidado es la familia. No es posible hacer un conglomerado en un país que digan, no, el conglomerado es rico, es una tribu, no tienen familia. Ellos están en un grupo de personas, pueden ser millones. No es posible. Tú buscas los suecos, los suizos, los finlandeses, los noruegos, los holandeses, y tú vas a encontrar, en primer lugar, una consolidación familiar. Familia, que ha sido desnotada con la unión ahora de personas de un mismo sexo. No, yo me refiero a familia, padre, hijo, primo, hermano, cosas así. Una familia. Cuando tú ves que en la República Dominicana, y ojalá que el Listín compare las estadísticas que da sobre divorcio en la República Dominicana. Quita el divorcio al pecho. Aquí la madre soltera es predominante Sí, en la economía, sí, en la sociedad. Madre De soltera. cada 5 mujeres, 3 deben ser madres solteras. Sí, así Eso es. quiere decir que ha fracasado el esfuerzo de integración familiar que han hecho. Sí. No es posible siquiera desarrollar la economía si no se fortalece la familia. Pero la familia, hay valores que la sociedad dominicana no quiere aceptar. Somos una sociedad muy cerca de lo malo que hay en Estados Unidos, no de lo bueno. Porque Estados Unidos, tú buscas todas las estadísticas y están vinculadas con la familia. ¿Por qué una familia tiene 2 carros? ¿Por qué tiene un carro? Así es que están las Lo mismo estadísticas. Europa, lo mismo ¿Por qué? Pero yo estoy diciendo... La que conocemos, la no, sociedad la que conocemos. nosotros tenemos influencia Nivel de la influencia cultura y de la economía de los Estados Unidos. Sí. Pero no aprendemos eso. No aprendemos incluso que la crisis inmobiliaria fue tan grande, porque en la República Dominicana fue sus efectos tan devastadores. Porque en la República Dominicana, la manera de ahorrar de la familia dominicana, especialmente la de naturaleza rural, era con un animal, o una vaca o un puerco. Ese era el ahorro para la universidad de los hijos, para la universidad, ¿verdad? La alcancía era un En puerquito. Estados Unidos, el ahorro familiar era la plusvalía que te daba una vivienda. Cuando los muchachos estaban para la universidad, los padres vendían esa casa, se mudaban a una más pequeña y con el ahorro subvencionaban los estudios de sus hijos. Incluso le daban para que tuvieran el inicial de una casa si se casaban. Eso es la clase media y media baja de Estados Unidos. Millones. Cuando, como había la desregulación del sector financiero en los Estados Unidos, lo que ocurrió fue
que los banqueros se convirtieron en delincuentes, muy organizados. Entonces lo que hacían era que tenían papeles financieros relativamente falsos. Quiere decir, a Pedro le decían, su casa, ¿cuál es usted tiene? Se la valoramos el año pasado en $200,000, está bien. Está valorada, le vamos a dar una tasación en 230,000. Esos $30,000 usted lo puede tomar, úselo, váyase de viaje o arregle su casa. Y entonces, con ese papel, ya en 200, se lo vendían a un inversionista africano, de Neozelandia, de cualquier sitio. Y esos papeles, con un valor que no reflejaba el inmueble, comenzaban a circular. pero te están hablando que si le aumentaban $30,000, sí. 30,000, eran entre 30 y 50,000 dólares a una vivienda. Imagínate con millones Con y millones y millones. millones y millones y millones de viviendas, Sí, inmuebles, sí, sí. comercio, etcétera. Por eso ¿Qué fue significaba eso? Eso fue Cuando terrible. la burbuja no pudo más, es decir, que la economía le obligó a que retornara el valor real de la propiedad La quiebra fue inmobiliaria, total y absoluta. El todo lo que suicidio. andaba por el mundo. Entonces, ¿qué decían los banqueros? Bueno, Pedro, tú vas a tener, te llegaron hasta $275,000 o 300,000, Véndele el tú 100. tienes 100,000 más. Eso se refleja en tu mensualidad. No puedo, porque por alguna razón la economía no aguantaba eso. Entonces, bueno, Entrega. no, yo voy a entregar. Entonces, no, espérate. No, Tú la vas a entregar por los $200,000 originales, porque lo otro, no, tú me lo debes. Tú me lo debes, exactamente. Entonces, Ahí vino hubo el que hacer, suicidio. sí, entonces ahí vino, no, y en Europa, en otros sitios, porque fue a nivel mundial Es eso. una cosa terrible. Entonces, eso lo digo yo para señalar en la República Dominicana, nosotros no queremos entender. Ve a la iglesia, vayan a la iglesia, Pedro, tú eres ateo, pero ve a la iglesia Respetuoso. católica, tú eres temeroso. No, yo soy. Mira, una de las cosas Pero que yo más te- aprecio en la vida son las homilías. Sí, Yo siempre las oigo, siempre tienen algo que sí, enseñar. eso es verdad. Pero tú vas Yo a la no soy iglesia. militante cristiano, pero respeto No, a las igual homilías. que yo. Pero mira, Pedro, vayan a la iglesia y miren el entramado. Ustedes van a ver que la mayoría son mujeres solteras, mujeres con sus hijos. Ustedes van a ver, en Estados Unidos, incluso los muñequitos y todo, te señalan que va la familia, que a los niñitos los llevan a la iglesia. Padre, madre e hijos. Sí. Y algún agregado familiar. Aquí tú vas a encontrar, y es una buena, quizás Y la es una buena- promoción en tú vas a los encontrar, sí. estadios con la familia, la promoción la que hacen en promoción. los estadios con la familia. Tú vas a encontrar que no, que es una madre soltera disparada, un caballero solo, Sí. una señora mayor ya. Tú no vas a encontrar familia, lo vas a encontrar, pero en mínima proporción. Se están rompiendo esos núcleos Se familiares. están rompiendo los núcleos familiares. Ve al cine, tú vas a encontrar a la juventud que va a los cines, pero tú no vas a encontrar, yo voy con mi mujer y bueno, sí. Ya no, eso terminó. Nosotros tenemos problemas. Eso que dice el listín diario, y 17,000, ¿cuántos son? 17,714 divorcios. Promedio. Los 17,714 divorcios unidos a 90 feminicidios, 64,532 denuncias de violencia de género, 338 incestos cada año promedio. Eso es que por Se año trata de los promedio. niveles de desintegración y trastorno que padece la familia dominicana. Yo, para que no me vean a mí como que es una homilía, como dice Pedro que estoy dando, yo quiero señalar que la economía no puede consolidarse si no hay familia. No es verdad, Hay no que puede prestarle ser. atención a eso. El núcleo, eso te lo dicen desde el 6º grado, 5º grado. Una sociedad nace en la familia. Y para que no vean que uno está, mira lo que... No puede consolidarse. No podemos estar a la puerta del desarrollo cuando el 25% de las parturientas son menores, tienen edad entre 11 años a 17 años. Eso no es posible, porque están fuera de la población económicamente activa o ingresan a destiempo a la población económicamente activa y trastornan todo el sistema educativo, el empleo, el sistema, ¿cómo te llama? Pensional. Todo lo trastorna. Es decir, si ustedes quieren hablar de economía material, no vamos a hablar de espiritual, no es posible. Eso infecta el crecimiento y el desarrollo de la economía. Sí. Vámonos a un cambio. Vamos a la pausa y volvemos.